Todos ustedes, queridos amigos y amigas, ya bienvenidos a este canal de YouTube del Ter de la Cruz. No se les olvide darnos su like acá abajo en la campanita. Piquen, escuchen. Saludos desde el Angelópolis, Puebla. Acá estamos trabajando. Pues los hechos que se suscitaron en Acapulco de Amante, unos carros quemados y dos restaurantes también, creo. Vámonos. Ahorita todo el mundo está sacando el tema de la violencia que está pasando en el país. Todo el mundo se queja. Todo el mundo, me refiero pues a los periodistas y a los medios de renombre, por decirlo de alguna manera. Pero lo que no se está mencionando, sobre todo la gente que nosotros, por ejemplo, una servidora que es del estado de Jalisco, otros compañeros que están en los estados donde está la violencia, ¿por qué no se menciona o por qué no se saca a la luz que esto también se debe a que todavía sigue existiendo narcopolíticos, narcoservidores, narcopresidentes municipales, narcoregidores? Los asesinatos de los compañeros periodistas han sido por narcodiputados, narcogobernadores, narcopresidentes municipales, cosa que no se dice abiertamente. Hay un claro ejemplo, y lo digo con mucho respeto a la compañera Miroslava, ex corresponsal de La Jornada precisamente en Chihuahua, quien su asesinato fue ordenado por panistas. Y así podemos contar varios asesinatos de compañeros que han sido ordenados por personas que están disfrazadas de servidores públicos, pero que ellos mismos o ellas mismas buscan pactos con el narcotráfico. Apenas estábamos haciendo un análisis referente a la violencia, de qué es lo que está pasando en el país, por qué se desató toda esta violencia. Y nuestro humilde análisis es antes no se decían las cifras reales, todo era mentira y todo era maquillado. A la gente lo que se manejaba era pan y circo, reality shows, novelas y hasta narconovelas también. Otra de las cosas, es que tampoco se decía la verdad. Creemos que el día de hoy ya no se maquillan cifras, se está diciendo lo que está pasando realmente, por muy doloroso que parezca. Pero nosotros estamos conscientes, porque usted varias veces ha dicho que el presidente todo lo sabe. Nosotros pensamos que usted está consciente que la violencia está saliendo de narcogobernadores, narcopresidentes municipales, narcoregidores, narcodiputados y diputadas. Y otro tema importantísimo, los fiscales. El claro ejemplo, lo que le hicieron al compañero J. Jesús Lemus Barajas, hoy es fiscal de Guanajuato. Lo que le hizo el fiscal de Nayarit a la compañera Patricia Aguilar Romano, Petronilo Díaz, sigue siendo fiscal. Y así nos podemos ir con muchos fiscales que hoy se encuentran en los estados. La pregunta sería la siguiente: ¿no hay manera o habría manera de que su gobierno comenzara una investigación referente a los narcopolíticos, narcofiscales? Y la otra, si habría manera que desde su mandato se pueda ver alguna fórmula para realizar lo mismo que realizó el gobernador de Veracruz, referente al fiscal que estaba, el exfiscal que se encontraba cuando llegó el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac, estaba al servicio de un grupo delictivo, y por más esfuerzo que se realizara, no avanzaba y aumentaba más la inseguridad.
Cuando el gobernador Cuitláhuac cambia al fiscal y pone al actual fiscal, regresó la paz a Veracruz. No lo digo yo, lo dice la población de Veracruz. ¿Habría manera de que se aplicara esa fórmula posteriormente, señor presidente? Gracias. Muy bien, vamos a esperar a que mañana venga Alejandro. Y acerca de lo que estás planteando, pues sí, hay todavía asociación delictuosa, cada vez menos, porque no se tolera la impunidad. Muchos de los casos que todavía tenemos, como tú lo estás señalando, tiene que ver con la tolerancia y con la impunidad que se da en algunas regiones, algunos estados del país. Pero se va avanzando porque no se permite la impunidad arriba. En el gobierno federal es cero impunidad. Y cada vez es más evidente de cuando hay corrupción y hay impunidad en autoridades locales. Esto se manifiesta, como tú lo planteas, cuando no hay resultados en una fiscalía estatal, cuando en vez de disminuir los delitos aumentan. Y el ejemplo que pusiste es muy bueno, lo de Veracruz. Cambió el fiscal. Yo no sé si tenía vínculos con la delincuencia, pero es evidente, probable, demostrable, de que a partir de que hubo ese cambio mejoraron las cosas. No quiere decir que ya no haya violencia, pero sí fue notable del cambio. Esto último de los asesinatos de los sacerdotes en Chihuahua merece una explicación de las autoridades locales a fondo, porque ¿cómo es posible que con orden de aprehensión esta persona se moviera con toda libertad, Chihuahua, que fuese patrocinador de un equipo de béisbol y que todo el mundo supiera a qué se dedicaba y no lo tocaran? ¿Por qué? ¿Cuál era su estatus? Tenía que haber ahí contubernio con autoridades. Y aquí hemos hablado del tema. Muchas veces esta convivencia perversa o este contubernio surge de los apoyos que se dan en campañas políticas.
estados que se descompusieron por completo, porque para imponerse y hacer fraude hicieron acuerdos con grupos dedicados a la delincuencia y crearon monstruos. Y toda una red de complicidades, de componendas. Entonces, sí, tienes mucha razón, pero hay que también tener confianza porque se va avanzando. Pueden haber campañas de gente sin escrúpulos, cínicos, cretinos, que dicen que es lo mismo que antes. No, no. Y se prueba con hechos y con datos. No va a ser lo mismo ahora que cuando Calderón. Sí, he estado pensando, porque últimamente han estado saliendo testimonios de testigos que han declarado contra García Luna, pero involucran a Calderón. Entonces, ¿cómo le van a hacer en ese juicio en Estados Unidos? Por eso entiendo, ¿no?, sus preocupaciones y la gente que está ahí involucrada, que participaron, de todos los sectores. Antier hablaba yo del New York Times. Pues no sé si encontraste el artículo, ¿sí?, de un periodista del New York Times cuando estaba este señor García Luna. Era el super policía para el New York Times. ¿En 2008? Todo eso lo presento porque siempre buscan apantallarnos, ¿no?, de que como es el New York Times, el Financial Times, el Washington Post, el Wall Street Journal, y hay declaraciones de agentes extranjeros a favor. Entonces, ¿cómo estaba la relación? ¿Y cómo se rompe? ¿Cuándo es que se dan cuenta? Hay muchas interrogantes, pero además de tenerlo como un profesional, un héroe, ahora todas las declaraciones en su contra muy fuertes, recibiendo dinero
pero señalando que parte de ese dinero iba a Los Pinos. Entonces, ¿cómo va a ser el juicio? Aquí hay investigación, pero se tiene que esperar a que resuelvan en Estados Unidos. Inicia en octubre el juicio. Sí, pero ya lleva mucho tiempo. Es que los que están atendiendo el juicio tienen que aclarar, cuando menos son tres cosas. Una, si es cierto todo lo que está en el expediente, si se prueban las acusaciones, es decir, si no está fabricada la acusación. Si dicen se fabricó, ¿y quién fue el que ordenó fabricar? Esta acusación, ¿de dónde surgió? ¿Qué agencia? ¿Quiénes fueron los responsables? Eso es lo primero, porque cuando pasó lo de el general Cienfuegos, independientemente de que no se tomó en cuenta a México, y es un asunto que tiene que ver con la autoridad de nuestro país y de su gobierno, yo pedí que me mandaran el expediente y afortunadamente por la buena relación con el presidente Trump me enviaron el expediente y nos dimos cuenta de que no había fundamentos. Por lo mismo, porque a veces todo lo que viene del extranjero ya es infalible. Entonces ya se revisa el expediente, se hace una investigación con la Fiscalía, no hay nada, no hay pruebas. Y como sabía yo de que los que habían armado el expediente, no sé por qué razón, tengo mis hipótesis. Una, porque venía la elección. Esto se dio en vísperas de las elecciones en Estados Unidos. Ya a lo mejor buscaban la confrontación, porque han de haber dicho, se va a enojar mucho el presidente de México. Y sí me enojé, nada más que me aguanté, ¿no? Iba a haber ruptura y esto va a convenir a otro candidato, ¿no? Es una. Dos, venganza contra el ejército mexicano. Y tres y cuatro, bueno, todas. Pero cuando nos dimos cuenta de que no había nada, que investiga la Fiscalía, me acuerdo muy bien de que ordené que se subiera el expediente completo al internet
Entonces nuestros abogados diciendo, no, ¿cómo? El debido proceso. No, ¿qué debido proceso? Ni qué nada en estos casos. Si se por medio el prestigio de México, el prestigio de una institución como las Fuerzas Armadas y el prestigio de las personas. ¿Cómo va a ser un asunto nada más de despacho? Pero los que trabajan para las agencias, nuestros adversarios, nuestros adversarios políticos, los conservadores, iban a decir, están protegiendo al general Cienfuegos. Entonces, para que no quedara duda, incluso cuando la Fiscalía dijo que no había elementos, después, cuando lo da a conocer, ya en la noche empiezan los adversarios, las entrevistas de Carmen Aristegui con un vocero o ex miembro de la DEA, no sé si con Carmen o con algún otro periodista, ¿no?, diciendo que qué barbaridad estábamos nosotros protegiendo a el general Cienfuegos. Entonces, al día siguiente ya van a conocer el expediente. Y me acuerdo que abogados de relaciones, de la consejería, de la misma fiscalía, me recomendaban, no se puede, hay que, le llaman testar, es decir, donde aparecen nombres, borrar. Imagínense si damos a conocer un expediente testado con partes borradas, es peor. Es mejor no dar a conocer nada. Digo, no, completo y sin testar nada. La verdad. Bueno, ¿por qué hago referencia a esto? Porque eso es lo primero que tiene que pasar en este asunto. Es decir, a ver, ¿hay pruebas? No hay pruebas. Y si son buenas las pruebas, ¿hasta dónde va a llegar el caso? Nada más va a ser García Luna. Por eso es un asunto interesante. Y, repito, si montaron el caso, si no hay fundamento, de todas maneras hay que investigar y castigar al que, como se dice en la Biblia, levantó falsos testimonios. Esa es una. Y si sí hay pruebas, ¿hasta dónde va a llegar? ¿Se va a quedar ahí con García Luna? ¿Fue solo él? ¿O se va a ampliar? Por todo es sabido que Calderón tenía tratos con los narcos. Hablando Entraban con claridad sobre estos casos. Por eso
hay que estar Bien, pendiente chingado. porque formalmente se inicia en octubre el juicio. Pero no vaya a ser Otro año. que le quieran dar largas. Pero son buenos temas. O sea, no nos podemos quejar, estamos viviendo tiempos interesantes. Bueno, ¿quién quedó? Segundo. Cuando hay involucrados del gobierno de México con los narcos y que siempre ha habido, desde Salinas de Gortari que pactó con los narcos, el gobierno de Estados Unidos los protege porque sabe perfectamente que son ellos a los que los tiene amarrados desde bien apercollado para sus fines políticos y así poder chantajearlos. Por eso es que no se atreve, porque saben que los preanistas son lo mismo, cojean de la misma pata.